Estamos con Rolando Pardo, jefe de prevención de incendios forestales de CONAF, para conversar precisamente sobre lo que ha sido esta jornada. Primero que nada, los saludamos, Rolando, buenas noches, muchas gracias por estar junto a nosotros. Rolando, bienvenido. Hola Carla, Iván, buenas noches, muchas gracias por el espacio para poder conversar. Bueno, Gracias. primero partamos, a ver, desde el punto de vista de la CONAF, denos un balance, las autoridades ya hacían un balance a nivel nacional. ¿Cuál es el balance que hace la CONAF de esta durísima jornada de incendios forestales en Ñuble y Biobío? Sí, hoy día se registraron 100 y algo incendios forestales, de los cuales actualmente hay 70 con algún grado de actividad, 39, casi 40 están ya controlados, pero la principal atención está en 23 incendios de esos indicados. El foco principal, o lo que ya usted ya mostraron, que es lo que más ha afectado, es el incendio que golpeó a la zona costera de Penco Bolitano, Penco, Lirquén, y que el incendio sigue activo. Y me gustaría tomar un segundo porque importante que la comunidad lo sepa. Los incendios generalmente en esa zona tienen una proyección hacia el norte con vientos que van desde el sur, pero toda la zona costera se produce un efecto de cambio de dirección del viento por efecto de estar a la orilla del mar, y particularmente está proyectado un pequeño cambio con menos intensidad que el día de anoche, que el día de ayer en la noche, pero igual se va a producir un cambio. Por lo tanto, hay una dirección que va a cambiar aproximadamente a las 11, a las 12 de la noche hoy día. Ahora. En la zona costera, de nuevo en dirección hacia el mar. Por lo tanto, mucha atención a las localidades en donde están llegando los mensajes. Perdón, ¿qué localidades son esas, director? En la zona de Tomé, Ya. un poco al norte de Tomé, en la zona camino a Dichato. En el resto de la región los vientos se van a mantener de dirección de sur a norte principalmente. La preocupación también está centrada en lo que mencionaba el gobernador de Ñuble, un incendio que va desde Laja y está pasando el límite de la provincia. Esas son las situaciones más complejas que tenemos en este minuto, dentro de todos los otros incendios, obviamente, que para quien se ve afectado es igual de complejo y grave. Director, ¿qué capacidad hay de poder atender a esto? Usted dice que son 23 los focos más preocupantes, pero además tenemos esta situación en Quillón donde el gobernador dice: nos hubiese gustado recibir la comunicación antes, esto está pasando el límite regional y no llegamos a tiempo. ¿Eso por qué ocurre? Porque no hay capacidad de enfrentar todos los focos simultáneamente. Me imagino que ahí hay un desgaste además de los brigadistas, de toda la gente que ha estado combatiendo estos incendios, ¿no? Hay una ocupación, Carla, de los recursos que están a un nivel de estrés bien alto. El sistema se basa en movilización de los recursos desde el norte y desde el sur, y en ese proceso hemos estado en estos 2 días para ir generando los relevos de las unidades que se van ocupando y cansando, obviamente, y para dar continuidad a la gestión de seguir trabajando durante dicho incendio. Aprovecho de mandar un abrazo y un saludo muy cordial a los brigadistas que se están desempeñando en el terreno, que es una pega a veces poco grata porque nadie los ve. Son trabajos que se desarrollan en los lugares justamente donde la gente sale, donde no llegan las cámaras, donde no están a borde de camino, sino que están en la periferia de los propios incendios. Por lo tanto, muchas veces pareciera que no hay nadie, pero allí están los brigadistas, y en este momento, por ejemplo, en el incendio de Concepción, hay sobre 300 personas desplegadas. En el incendio de Quillón también hay un contingente importante, y en cada uno de los siniestros hay personal o técnico, brigada o recursos, maquinaria desplegada. Rolando, le pregunto porque la misma autoridad decía, y lo decía el ministro Luis Cordero, que para entender el tamaño o la magnitud del incendio, él decía: este es un mega incendio comparable, y citaba los mega incendios del año 2017, 2023, 2024, 2017 de Santa Olga, 2024 los de Viña del Mar, que dejaron más de 130 personas fallecidas, 137. Primero, no sé si usted comparte que estamos hablando de la misma magnitud de incendios forestales, y la pregunta es, porque usted además es jefe de prevención de incendios forestales, ¿se aprendió la lección de esos incendios? Se lo pregunto porque muchos vecinos de sectores que viven rodeados de estos bosques industriales nos dicen: las empresas no han hecho los cortafuegos, yo tengo que limpiar y hacer cortafuego en mi casa porque la empresa no tiene los resguardos, la autoridad no fiscaliza. Muchos vecinos nos dicen: ni siquiera han llegado hasta esta zona, es imposible dar abasto a todo lo... Cuando usted tiene más de 23 focos activos, que usted nos dice, y han llegado a haber más de 30 focos activos, es muy difícil poder llegar a todos los lugares. Pero ¿se ha aprendido algo en la lección?
en esta Sí. colaboración público-privada que tiene que haber necesariamente para prevenir los incendios? Sí, me hiciste un montón de preguntas, Iván. Voy a tratar de Pero, contestar. mire, la básica es, ¿qué lección se ha Sí, sacado mire. y de qué manera se puede ejemplificar aquello? Sí, mira, los incendios del 2017, 23 y 24 son situaciones absolutamente distintas una de otra. Los niveles de afectación pueden ser similares, el nivel de ocupación de los recursos también, pero son condiciones muy distintas. Y voy a tratar de explicar una Sí. cosa. Antiguamente estábamos acostumbrados a que en situaciones de temperatura a los 30 grados era una condición crítica. Claro. A los últimos 10, 15 años o los 10 últimos años estamos llegando fácilmente a los 35. Y hoy día estamos registrando, por ejemplo, hoy día en Talca se registraron, entiendo, 41 grados. La condición meteorológica que hace que la vegetación esté disponible para inflamarse ha ido cambiando durante los últimos años. Y este efecto de crisis climática la estamos viendo año tras año. A eso le agrego un factor, un segundo factor, que a partir de la pandemia del 2019 hubo una ocupación masiva de territorios rurales en que mucha gente se desplazó a dichos lugares a ocupar una segunda vivienda o simplemente a instalarse. Antiguamente en dichos lugares había vegetación, por lo tanto los incendios eran en vegetación. Claro. Hoy día los incendios los encontramos en el casi 90% de los incendios, siempre nos encontramos con alguna infraestructura habitacional. Y eso significa que en donde hay una infraestructura asumimos que hay personas, por lo tanto la prioridad, la forma, la estrategia y las técnicas para enfrentar dichos incendios han cambiado absolutamente al respecto de 10 años. Y hemos ido evolucionando en función de eso. Ahora, en la zona de Penco, a mí me tocó desempeñarme en la región en los años 2000, 2004. Ya Penco, Lirquén, Concepción, Tomé, era una zona que tenía un altísimo riesgo de incendios forestales, porque tiene una colindancia con el sector forestal que tú mencionas, y que eso significa que hay un riesgo permanente. Y aquí hay algunas cosas que hemos aprendido pero no lo hemos logrado como país, y es que, por ejemplo, necesitamos tener no solamente legislación, que es necesario, legislación que permita regular, establecer zonas de interfaz, y en esa zona de interfaz establecer una normativa distinta al resto del territorio, de distancia de la vegetación. ¿Qué es una zona de interfaz, perdón, para que todo el mundo lo entienda? ¿Una distancia entre la forestal y las viviendas? No, la interfaz es la relación entre la vegetación y lo construido. En los sitios donde hay ciudades consolidadas, estimamos una distancia de aproximadamente 500 metros. Eso es en las secundarias de 350 y en las zonas donde hay casas aisladas o grupos de casas al menos unos 150 metros. En esa zona de interfaz hoy día no hay normativa que restrinja o regule qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y eso necesita una legislación clara y prudente. Hemos estado haciendo los esfuerzos para que eso se pueda hacer, pero no ha podido ser, y no me compete a mí criticar o observar cuáles son las razones, pero como país no lo hemos logrado. Y segundo, efectivamente hay una necesidad de entender que lo que está alrededor de las ciudades, los predios, los fondos, tienen que cumplir un rol social y no solamente dedicarse a la producción. Tiene que tener una densidad, tiene que tener un modelo, tiene que tener una condición que permita que ante la presencia de un fuego el nivel de afectación hacia a la población, por un lado, sea minimizado, y también que el efecto de la ciudad hacia la vegetación tenga un efecto de amortiguación. Y en eso hemos trabajado. A la pregunta directa que tú me hacías, cómo ha sido a nivel de coordinación con el privado, hemos establecido un protocolo de plantaciones forestales que hemos establecido, por ejemplo, en los caminos, en los centros, alrededor de los centros poblados, debajo de los tendidos eléctricos, una forma distinta de establecer o manejar las plantaciones forestales. Ha habido una regulación, pero creo yo, y claramente lo muestran los ejemplos, no es suficiente, es necesario establecer algo un poco más intenso. Bien, pues vamos a ver si después de esto queda espacio para seguir teniendo esas mejoras, ¿no? Lamentablemente todas estas emergencias van dejando esos aprendizajes y esos umbrales se tienen que ir superando cada vez. Rolando Pardo, jefe de prevención de incendios forestales de CONAF. Sí, cuéntenos. Un segundito, por favor. Que es necesario al menos 3 recomendaciones para la gente que en este momento está siendo afectada o amenazada por los incendios.
Algunas ya la ha mencionado la autoridad, el presidente, los ministros, pero es necesario recalcarlo. Por favor, no ocupen los espacios donde están las operaciones de los equipos terrestres. Por favor, no se metan en aquellos lugares si no tienen equipo, comunicación, coordinación y capacitación. A ver, la energía que está teniendo estos incendios no son factibles de eliminar con una manguera doméstica. La recomendación es salir del lugar. La salida tiene que ser anticipada. Si lo hacen anticipado, puede ser en vehículos, si no, tiene que ser necesariamente a pie. No olvidar que hay prioridades, los menores, los ancianos, las personas con movilidad reducida, y particularmente recomendamos tener en cuenta a las mascotas y a los animales, porque hay gente que vuelve o simplemente no quiere salir por esa condición. Y en las salidas, llevar su kit de emergencia, llevar sus documentos, llevar sus medicamentos, aquellos elementos que son vitales para poder enfrentar esta situación de emergencia. Agradezco poder retransmitir eso que lo hemos estado mencionando en los distintos comerciales, en los distintas mensajerías, pero es necesario mantenerlo y seguir insistiendo. Así que agradecemos también vuestra gestión en esa materia. No, le agradecemos a usted por esta entrevista y también a todo el personal de CONAF que tiene un trabajo muy arduo, lo ha tenido, lo sigue teniendo, porque esto está en completo desarrollo. Muchas gracias, que tenga una buena noche en la medida de lo posible. Rolando Pardo, jefe de prevención de incendios de la CONAF.